Hola a todos y bienvenidos a un número más de este programa Oír y Callar. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo para llegar a los finales del siglo XVII, principios del XVIII y por tanto a la época barroca. Esa fascinante época marcada por los adornos arquitectónicos, por la exuberante belleza de la naturaleza, por los increíbles adelantos en la técnica y en la ciencia. Pues recordamos, por ejemplo, los avances en la astronomía de Galileo, recordamos las innovaciones en la física de Newton, etc. Bien, pues nos vamos hacia esa época. Musicalmente tenemos que destacar que el barroco no es sino el desarrollo de la música instrumental frente al apogeo y a la preponderancia de la música vocal que venía anteriormente de la época del Renacimiento, ¿no? Donde toda la música tenía que ver con el texto cantado y con que ese texto estuviese en relación pues, con una intención determinada, ¿no? Que casi siempre era religiosa y que casi siempre atendía a los textos bíblicos. Bueno, pues como decimos, la música a partir de toda esta época tiene un desarrollo instrumental mucho más interesante, más rico y en consonancia con sus compañeras en las artes de la pintura y la arquitectura, escultura y demás, pues una música mucho más rica en ornamentos, mucho más adornada en sus formas. De cualquiera de las maneras vamos a oír un par de ejemplos de este tipo de música. Y para empezar, destacar que la música que se está oyendo de fondo sobre estas palabras no es sino una sonata para violín y continuo del compositor italiano de la época barroca, Arcangelo Corelli. Arcangelo Corelli, que fue quizá uno de los maestros, por decir así, o los grandes inspiradores de la música de Vivaldi, que es otro de los representantes del barroco más conocidos y más famosos, ¿no? Bueno, esta música que estamos oyendo es una sonata para violín solo, con acompañamiento, claro, con acompañamiento de bajo continuo, y es, como decíamos antes, un ejemplo de la música donde la voz y la letra ya no tiene esa importancia y es, digamos, el gusto por el desarrollo instrumental y el gusto por las agilidades y por la belleza del instrumento solo el que empieza a tener un nuevo acomodo en el gusto estético de los habitantes europeos de aquella época y en los músicos, sobre todo italianos, que Italia era pues una de las fuentes de inspiración para todos los músicos de aquella época. Bien, pues lo que hemos oído y terminamos de oír en breve son el cuarto y el quinto movimientos de la tercera sonata para violín y continuo de Corelli. Bueno, y hemos oído Corelli porque habíamos dicho que había sido uno de los maestros inspiradores de Vivaldi y ahora en este repaso que vamos a hacer por la música barroca pues vamos a oír como introducción a la obra importante del programa de hoy. Vamos a oír una obra de Vivaldi de apenas 8 minutos en 3 movimientos y es un concierto para clave y cuerda, es decir, es un grupo instrumental pequeño y no hay ninguna voz, no hay ningún texto cantado, como ya habíamos dicho antes, una de las características de la música barroca. No quiere decir que en la música barroca no haya textos cantados, hay obras con textos numerosos, hay numerosas obras, queremos decir, con texto cantado, ¿no? Pero digamos que en la época barroca es donde de alguna manera empiezan a aflorar los conciertos de música únicamente instrumental, ¿no? Bueno, pues esto es una obra, como ya decíamos, para clave y cuerdas, o un concierto para clave y cuerdas, es decir, cuerdas, violín, viola, violonchelos, contrabajos, y es una obra en 3 movimientos, es muy cortita, dura apenas 8 minutos, y el autor, que es Antonio Vivaldi, es muy conocido,
pero bueno, siempre nos gusta decir algunas notas de su biografía. Hoy no diremos gran cosa porque a Vivaldi le dedicaremos quizá un programa entero, digamos, con una de las obras más grandes o más representativas suyas. Hoy lo vamos a hacer solamente como introducción y bueno, apuntaremos solo algún pequeño dato de Vivaldi. Vivaldi vivió también a finales del siglo XVII y quizá lo menos conocido de Vivaldi era el cómo le llamaban, ¿no? Vivaldi era conocido como el cura rojo y no se me malinterprete, no hay ninguna intención política en este apelativo. Le llamaban el cura rojo porque efectivamente era cura, era sacerdote, y rojo porque era pelirrojo, simplemente por eso, ¿no? Le llamaban el cura rojo y bueno, la peculiaridad de Vivaldi es que efectivamente era cura, pero estaba entregado por entero a la música. De alguna manera consiguió que la autoridad eclesiástica le exonerara de la obligación de cantar misa por motivos de salud y bueno, pues su vida fue dedicada por entero a la composición. Eh, Queda decir que esos motivos de salud, sin embargo, no le evitaron viajar de un lado para otro y conocer todo tipo de compositores y músicos para el desarrollo de su profesión. Bueno, oigamos este concierto y espero que os guste.
la verdad es que, como habéis podido comprobar, es una música llena de alegría, de optimismo. A uno le alegra el espíritu de alguna manera esta música. Bueno, y esta obra de Vivaldi nos da paso a la obra más larga e importante del día de hoy y que pertenece al compositor, al joven compositor Giambattista Pergolesi. Digo joven porque murió excesivamente joven, víctima de una enfermedad, de la tuberculosis. Murió con apenas 26 años. Es decir, Pergolesi nació en 1710 y murió en 1736, el 17 de marzo de 1736. Sus 26 cortos años le dio suficiente tiempo pues, a iniciar sus estudios, a validar todos estos estudios en el Conservatorio de Nápoles, donde obtuvo sus primeros éxitos, componiendo sus primeras óperas y de alguna manera pues esa muerte temprana truncaron una vida que posiblemente hubiese sido mucho más fructífera y mucho más importante, pero que bueno, pues ahí se quedó. Como tantos otros grandes compositores en la historia de la humanidad, pues han muerto demasiado jóvenes y bueno, nos han dejado la miel en los labios de lo que podría haber sido, ¿no? Con todo y con eso, la música que nos dejó Pergolesi fue extraordinaria, de una belleza extraordinaria, como podréis comprobar. Y a pesar de su juventud, tenemos que decir que Pergolesi viajó varias veces desde el éxito al fracaso y eso, sin embargo, no solamente no le desanimó, sino que le hizo evolucionar en su música, ¿no? Bueno, él obtuvo sus primeros éxitos siendo muy niño, ¿no? Era, digamos, lo que hoy llamamos un niño superdotado, un niño especialmente dotado para la música, ¿no? Y así en esos primeros años, pues tenemos que destacar que con 15 años se fue al Conservatorio de Música de Nápoles a terminar sus estudios de violín, de órgano, etcétera. Y no se fue como un simple estudiante, ¿no? Ya se fue con la invitación de ser ayudante de maestro, ¿no? Al mismo tiempo que estudiaba, ¿no? Esto con 15 años era innegable que se trataba de una persona con unas capacidades extraordinarias, ¿no? Bueno, de esos primeros años exitosos en el conservatorio, pues siguieron, digamos, otros años en los que después de terminada su carrera musical, pues no obtuvo todo éxito, sino que también obtuvo algún fracaso de público en la composición de sus óperas, ¿no? Como ejemplo, podemos decir que en el catálogo de su obra y que hoy se sigue representando, pues sus óperas han pasado al olvido, no han tenido gran consideración y sin embargo la única que sí que hoy se sigue representando en todos los teatros del mundo y que es digamos, símbolo de su persona, ¿no? Es un intermedio que él compuso, un intermedio operístico que compuso para una de sus grandes óperas y sin embargo esa es la que ha quedado como una obra de referencia para él. Se trata de La Selva Padrona. Y junto con esta ópera, la obra que vamos a oír hoy es sin lugar a dudas la que le hace famoso y la que le da, digamos, el marchamo de ser un gran compositor. Hoy vamos a oír el Stabat Mater de Pergolesi. Y bueno, dentro de la música barroca es uno de los incisos que nos permitimos en referencia a lo que decíamos al principio del programa. Es una obra para cantantes, en concreto para soprano, para dos sopranos o soprano y mezzosoprano, y cuerda con órgano o bajo continuo, ¿no? El texto del Stabat Mater es un himno religioso que está atribuido al fraile franciscano Jacopone de Teri y también al Papa Inocencio III como colaborador necesario para adecuar el texto que se escribió en torno al año 1200 para adecuarlo, como decíamos, a las exigencias del Concilio de Letrán que el mismo Papa Inocencio III había convocado y desarrollado. Bueno, pues el texto del Stabat Mater es un texto ampliamente conocido por los amantes de la música porque el Stabat Mater ha sido un texto que ha sido utilizado, como decíamos, por muchos compositores, no solamente por Pergolesi.
Rossini, Palestrina, Haydn, Scarlatti, Vivaldi, Liszt, Dvořák, Verdi, Poulenc, Penderecki, etcétera. Hay muchos compositores que han recurrido a este himno, y no solamente a este himno religioso, a muchos otros, pero en concreto a este himno del Stabat Mater Dolorosa han recurrido muchos, dada que la calidad y el sentimiento que emanan de este texto son excepcionales y son una fuente de inspiración muy importante, ¿no?, para la música que llega a continuación. Bueno, también es notorio decir que, claro, que si este texto ha tenido tanto éxito es por algo, y es que los autores del texto lo que querían de alguna manera dejar patente era el dolor por la muerte de Jesús, pero no visto ya desde el punto de vista de Jesús, Hijo de Dios y Dios entre nosotros, que es desde el punto de vista religioso muy importante y muy destacable, pero sin embargo, es ver la muerte de Jesús desde el punto de vista de su madre, ¿no? Es decir, la muerte del hijo, la muerte que se produce en una persona vista por su madre, por su propia madre, vista desde los ojos de la humanidad, ¿no?, de la humanidad completa de la madre, ¿no?, al margen de cualquier creencia religiosa o de cualquier credo. Este texto lo que destaca es el dolor de la madre viendo a su hijo muerto. Bueno, más adelante leeremos el texto y podremos una traducción del texto, lógicamente, porque el texto está escrito en latín, y curiosamente todos los compositores que han hecho música a propósito de este texto han respetado el lenguaje original de este texto. No todos han respetado la oración en latín del Stabat Mater Dolorosa, ¿no? También diremos que los medios utilizados por Pergolesi para la composición de esta música son unos medios muy modestos, es decir, no pretendía una grandísima orquesta, un gran coro, no, sin embargo lo que utiliza es, bueno, es pues unos medios muy modestos, como decimos, y con esta pequeño grupo de cámara, pues lo que hace es desarrollar una música extraordinariamente sentida y una música extraordinariamente emotiva, ¿no? Bueno, desde el principio lo oiréis, pero es una música que desde sus primeros compases llama poderosamente su atención sobre nuestros sentimientos, ¿no? Son unos intervalos disonantes que, sin embargo, son capaces de captar nuestra atención de una forma, yo diría, trascendental, ¿no? Bueno, pues voy a pasar a leer el texto traducido, como decía, para que tengamos una idea aproximada de lo que se canta, y decir que, bueno, la traducción de este texto del latín es una traducción legendaria que proviene de Lope de Vega. Y dice así: la madre dolorosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán afligida se vio la madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplada y dolorosa miraba del hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorará si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristecerá, madre piadosa, si os viera sujeto a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre, vio morir al Hijo amado, que rindió desamparo al espíritu de su Padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrasado más viva en él que conmigo. Y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas, que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma, de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo,
Vaya mi alma a su eterna gloria. Amén.
Bueno, y esto ha sido el Stabat Mater, Dolorosa de Pergolesi, en la interpretación de la soprano Sebastian Henning, el contratenor René Jacobs y el concerto vocale.
Bueno, decir que esta versión está a caballo entre la tradición de la época en la que las mujeres no podían cantar dentro de la iglesia y por tanto estas voces las hacían voces blancas o bien voces de castratis, y en la actualidad, pues un poco por respetar esa tímbrica, muchas veces estas grabaciones o estas interpretaciones las llevan a cabo contratenores, como es en el caso de la que hemos puesto hoy, ¿no? Y bueno, y por último, y para despedirnos, vamos a añadir un dato más curioso, como siempre nos gusta hacer con estas obras, y es un punto dramático, pero no deja de ser la verdad. Y es que esta obra, como dijimos al principio, se estrenó el día 23 de marzo de 1736, es decir, 7 días después de morir Pergolesi. El pobre Pergolesi no tuvo la ocasión de oír esta su obra maestra, pero no cabe duda de que muy posiblemente la composición de esta obra ya estaba impreso, digamos, el padecimiento que él tenía con su enfermedad la sabiduría quizá de que estaba llegando al final de sus días. Y así llegamos al final y nos despedimos con el deseo de que les haya gustado al menos tanto como a nosotros hacerlo, y les emplazamos para el próximo capítulo de Oír y Callar en la semana que viene. Adiós.